20 minutos para las 10 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Cuál es el país que viene después del 19 de noviembre? Mucho de ese país que viene se va a cocinar en el lugar de la rosca, en el Congreso. Ahí se van a definir muchos de los lineamientos de la Argentina de los próximos 4 años. Y allí tienen mucha tarea por delante Sergio Massa, en caso de ser electo presidente, o el propio Javier Milei. Vamos a hablar con David Cayón, es periodista de Infobae, de Urbana, de Radio Urbana, y se especializa en estos temas. David Sebastián Carbón es mi nombre, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo andás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. ¿Cuáles son los escenarios? Digo, el escenario de balotaje, según las encuestas, está abierto. Algunos dan favorito a uno y otras a otro. Pero ¿cuáles son los Sí. escenarios que imaginás en la Argentina si gana Javier Milei y si gana Sergio Massa? A ver, yo creo que el escenario más disruptivo para el Congreso de la Nación va a ser si gana Javier Milei. Uh-huh. Ya de por sí es bastante disruptivo cómo va a estar conformado el Congreso de la Nación. Vos vas a tener 7 senadores de La Libertad Avanza, que es algo que digo, es casi único, nadie se lo esperaba. Sí. Y vas a tener un bloque en la Cámara de Diputados de alrededor de 36, 37 diputados de La Libertad Avanza, si es que no está ya antes. Claro, que, Sí, sí, es que no se es lo, rompe antes de pareciera asumir. que es lo que está pasando ahora, ¿no? En este momento mientras hablamos. Claro, totalmente, totalmente. Digo, ya de por sí es bastante disruptivo que tengas a sectores ligados a los más liberales de la economía en la Argentina instalados en el Congreso, porque en general va pasando de radicales, el PRO, conservadores, peronistas. Uh-huh. Eso es más o menos la conformación del Congreso. Algunos Sí. sectores más progresistas, pero digo, en general esos son los que hacen fuerza. Uh-huh. Si gana Milei el balotaje y es el próximo presidente, lo más probable que suceda es que el interbloque de Juntos por el Cambio se rompa. Ajá. Y se rompa entre los sectores más duros del PRO que acompañen a los libertarios y el resto de los diputados de Juntos por el Cambio. Sí. Estoy hablando de la coalición cívica, los radicales, los sectores ligados a Margarita Stolbizer, a Emilio Monzó, Sí. esos sectores, al próximo gobernador de Entre Ríos, también, que tiene diputados. Sí. Esos sectores se van a quedar al margen de lo que proponga La Libertad Avanza. Uh-huh. Digo, lo van a mirar desde lejos. Del otro lado te vas a encontrar con un peronismo muy unido para hacer frente a lo que proponga La Libertad Avanza. Sí. En el caso de que gane Massa, eso le va a dar cohesión a un Juntos por el Cambio que hoy está bastante partido, porque van a encontrar en la discusión Sí. un oponente en común. Entonces, frente a eso le va a dar esa situación. En donde el bloque de La Libertad Avanza también va a tener mucha relación, pero siempre con el ala más dura del PRO. Sí. Los radicales no quieren saber nada con La Libertad Avanza. Claro. Ahora, David, por lo que me contás, y es algo que yo vengo pensando, a Juntos por el Cambio le queda más cómodo el triunfo de Massa en el aspecto, digamos, político de posicionamiento. Digo, porque pongamos que gana Javier Milei. La oposición Sí. natural a Milei es el peronismo. A la derecha Sí. de Milei, o sea, a la izquierda de Milei va a estar el peronismo siendo oposición. A la derecha de Milei no se puede, no hay más a la derecha. En cambio, si No gana hay. Juntos por el Cambio, la oposición natural puede seguir siendo, si gana, perdón, Massa, la oposición natural puede seguir siendo Juntos por el Cambio. Le soluciona la discusión, básicamente. Una discusión que hoy está muy presente, porque lo que le sucede a Juntos por el Cambio es que desde que se conformó Cambiemos, el PRO fue la locomotora de Juntos por el Cambio y ganó la elección de Mauricio Macri como presidente, pero nunca funcionó más allá del poder legislativo. No fue una coalición de gobierno, sino que fue una coalición legislativa. Sí. Pero después Macri perdió la reelección y después perdieron también la próxima elección en la que se presentaron como con acuerdo político, digo, los radicales, Sí. todos juntos, con Patricia Bullrich. Entonces hoy ya es otra la discusión, es ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos ponemos todos juntos? Si gana Massa, el por qué es Massa.
el por qué es oponerse, tener una oposición al gobierno nacional. Sí. Si gana Milei, con el acuerdo que hizo Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei, ya el por qué estamos acá cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque hay un sector que dice, estamos acá para acompañar al oficialismo. Y hay otro sector que dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con ese oficialismo, estamos acá para hacer oposición. Ese sector que se transforma en oposición, si gana Milei, puede trabajar en tándem con el peronismo, porque son los radicales que no son tan refractarios al peronismo, porque esos sectores están más vinculados al PRO. En el Senado, el problema puede llegar a ser mayor, porque la Cámara de Diputados es donde se discuten las leyes, la Cámara de Senadores es donde se discuten las leyes, pero la del Senado tiene otras particularidades. En el Senado no solo se discuten las leyes, sino que se aprueban los ascensos de los jueces, los ascensos en las Fuerzas Armadas, se aprueban o no se aprueban los decretos presidenciales, y ahí los 7 miembros que va a tener la Libertad Avanza no tienen la mayoría, con lo cual no pueden decidir absolutamente nada, pero terminan siendo la llave para poder abrir el recinto, porque el resto tampoco logra el quórum. Entonces, frente a eso se transforma en una situación en la cual, si no hay acuerdo entre los diferentes sectores, se paraliza. Sí. Y vos lo que podés llegar a tener es que tengas a un presidente emitiendo decretos que hasta que el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores, no diga este decreto es constitucional o este decreto es inconstitucional, tiene validez. El problema es que en algún momento esa circunstancia se modifica 2 años más tarde, cuando hay elección nuevamente, esa circunstancia se modifica y puede ser que esos decretos que se firmaron el día 1, 2 años más tarde sean inconstitucionales. Y te genera un problema enorme. La Libertad Avanza tiene hoy 2 problemas, digo, desde el punto de vista legislativo. El primero es esto que hablábamos al principio, que uno no sabe muy bien qué va a pasar con el bloque. Digo, ya hay 2 comunicados de diferentes sectores de los diputados de la Libertad Avanza que dicen, nosotros no tenemos nada que ver con Macri. Nosotros no queremos saber nada con Macri. Parte de esto lo está incentivando un diputado que va a entrar el 10 de diciembre, se llama Pablo Ancelomi, Sí. que Ancelomi es el titular del Partido FE. El Partido FE es el partido que creó el Momo Venegas, el que era el titular de los trabajadores rurales, el gremio de los trabajadores rurales que falleció. Bueno, obviamente Ancelomi viene del UATRE también, y en algún momento estuvo muy cerca a Massa, después se alejó. Bueno, Pablo es quien está incentivando esta ruptura. ¿Para qué? Para correr al macrismo. ¿Por qué? Porque lo que entienden es que, por más que Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri digan el acuerdo es un apoyo incondicional y es para darle estructura a las elecciones, nadie cree que no haya una contrapartida sobre eso. Bueno, se especuló, David, con esto de, no sé, me das YPF, quiero meter el ministro de Justicia, en seguridad podría llegar a ir Patricia Bullrich. De todos esos rumores, ¿vos creés que hay algo de cierto, que hay mucho? Yo creo que hay algo de cierto, pero en el caso del Congreso, por ejemplo, hay un puesto que es clave. Por más que suponiendo que gana Milei, y por más que el bloque de la Libertad Avanza sea minoritario en términos contra Juntos por el Cambio y el peronismo, es de uso y costumbre del Congreso de la Nación que el oficialismo preside la Cámara. Entonces, la Libertad Avanza va a tener que definir quién va a ser el diputado o la diputada que presida la Cámara de Diputados. Y la presidencia de la Cámara de Diputados es muy importante porque es quien te abre o te cierra el recinto. El que llama a sesionar, vos le podés hacer un pedido al presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados y cumplir con todas las normas de ese pedido. Pero el que te dice la fecha, el que te dice la fecha, en qué momento, a qué hora, es la presidencia de la Cámara de Diputados. El que organiza el temario es la presidencia de la Cámara de Diputados. Y sin acuerdo entre el resto de las fuerzas, es obvio que de vuelta se empieza a trabar. Y a eso se le suma que buena parte, la totalidad de lo que va al recinto, de las leyes que van al recinto, tienen que pasar antes por las comisiones. Y la presidencia de las comisiones es quien cita a la comisión. Entonces puede ser que vos tengas, para poner un ejemplo muy muy burdo pero para que se entienda, la presidencia de la Comisión de Presupuesto en manos del peronismo, con un Milei presidente, y que no te cite nunca a la comisión.
Claro. Y entonces vos no podés sacar ninguna ley. Ahora, sí. No, te iba a decir que escuchaba una entrevista, creo que le hicieron a Andrés Malamud, que él decía, si Milei gana, Argentina va a un modelo similar al que afrontó Perú, digamos, a un presidente con una debilidad muy fuerte en las cámaras y a dos posibilidades, o a esto que decías vos recién, a gobernar por decreto o a tener muchísimos inconvenientes o a afrontar incluso hasta un posible juicio político. Sí, a ver, cuando se habla del miedo a Milei, la estructura es, bueno, ¿por qué hay que tenerle miedo a Milei con sus ideas y lo que propone y lo que lleva adelante? Si total es el Congreso quien tiene que aprobar o no aprobar las modificaciones, las leyes y todo lo que propone. Digo, desde cambiar la Constitución, porque buena parte de sus propuestas tienen que ver con cambiar la Constitución, digo, el caso de cerrar el Banco Central. Digo, no se puede hacer a no ser que modifique la Constitución. Ahora, frente a eso, Milei va a tener que mostrar si tiene capacidad de acuerdo o no, va a tener que acordar con la casta, algo que viene haciendo, digo, no es que no lo hace, sí, claro. pero va a tener que acordar con la casta, y cuando vos acordás, como cualquiera en su vida particular, también en la política, vos cedés algo. Y hay que ver qué es lo que está dispuesto a ceder Milei. Por eso cuando vos preguntabas antes si yo creía o no creía que el acuerdo con Macri y Patricia Bullrich incluye algo más, bueno, yo creo que sí, porque nadie acuerda por nada. Sí. No es por amor sí, por amor a la patria, como dijo el expresidente, ¿no? Sí, en realidad no es, me parece que no es por amor a la patria, sino es por no quiero ponerlo en términos de amor-odio, pero es para ganarle al peronismo. Sí, bueno, a ver, David, el expresidente también tiene dentro de sus preocupaciones la agenda judicial que viene, ¿no? También debe tener un interés en que el que gane no sea el tipo con el que más enfrentado está. Claro, obvio. Digo, y después empiezan a jugar también mucho los gobernadores, que tienen sus diputados y tienen sus senadores. Por ejemplo, en el caso de Rogelio Frigerio, se va a votar el 19 de noviembre. Van a asumir todos el 10 de diciembre. Pero entre que se vota y asumen y seguramente un poquito más, se va a discutir y se va a debatir en el Congreso de la Nación el presupuesto. Frigerio, como cualquier otro gobernador, va a discutir las obras que necesita. Para eso va a tener sus diputados y sus senadores. Y entonces, en esa discusión, también la relación que tenga el gobierno central con los gobiernos provinciales va a marcar un poco el ritmo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, por lo menos en un principio, que es cuando se discuta este tema en particular. Vamos a suponer que gana Milei y plantea el fin de la obra pública, como es lo que dice, que la obra lo sean los privados. Vamos a suponer que en Gualeguaychú quieren hacer un puente. Entonces, cuando vaya Frigerio y diga, bueno, yo necesito un puente acá en Gualeguaychú, el gobierno central le va a decir, mire, no sé, háganlo, contraten una empresa privada, busquen una empresa privada que se lo haga porque no va a haber licitación nacional sobre eso. Digo, bueno, frente a eso, los legisladores de Entre Ríos, ¿van a votar o no le van a votar el presupuesto? Lo más probable es que no se lo voten. Lo más probable es que no se lo voten porque dicen, bueno, necesitamos de la obra pública para poder hacer ese puente, no hay otra manera de hacerlo. Porque a un privado no le interesaría hacer un puente, no sé, en Gualeguaychú porque ya hay otro. Entonces dice, bueno, no quiero hacer otro puente. Bueno, todo ese tipo de cosas que hoy están ahí en la nebulosa empiezan a tallar mirando el 10 de diciembre. Pero todo está muy atado a lo que suceda el 19 de noviembre y todo está muy atado en el caso de la Libertad Avanza de lo que sucede internamente en el bloque. Ayer hubo una reunión a la noche en un hotel acá en el centro de Milei con los legisladores que fueron electos, que van a asumir el 10 de diciembre. Que fue, que si se quiere, David, como su primera prueba de fuego el costado más político de Milei, porque hasta ahora conocemos el panelista de televisión y el economista y el hombre de la motosierra. Ahora viene la parte de la cintura política. Ayer tuvo su primer capítulo eso. ¿Qué es lo que vos sabés? A ver, el primer capítulo no le fue muy bien, que digamos, porque no logra convencer a sus legisladores de esto que hablábamos antes, de que no hay ningún acuerdo respecto de eso. ¿Por qué? Porque en paralelo que se organiza esa reunión,
se conoce que por primera vez desde que Javier Milei asumió como diputado, hizo un pedido de sesión, una sesión extraordinaria que él la pidió para mañana a las 10 de la mañana, en donde se van a tratar 4 proyectos de resolución. Uno de esos 4 proyectos de resolución es de él, de Milei, es el primero que presenta desde que asumió en la Cámara de Diputados. Ahora, cuando uno ve las firmas que acompañan ese proyecto de resolución, está Milei, Villarroel, Píparo, y después son todos diputados del PRO. Sí, Ritondo, por ejemplo. Sí, Ritondo, Agmechuk, digo, son todos de Lombardi, Iglesias, son todos diputados de los que se conocen como los halcones del PRO, del ala dura del PRO. Entonces, ahí lo que vos tenés es que los demás empiezan a mirar y dicen, che, pero eso es un acuerdo. ¿Por qué te acompañan en este pedido? ¿Por qué solamente los sectores duros del PRO te acompañan en este pedido? ¿Cuál es el proyecto? Vos decís, en 2 años es el primer proyecto que Milei presenta como diputado, ¿y cuál es? Es un proyecto, es una resolución para que el Estado Nacional explique el estado de situación es un poco inentendible, porque pide que el gobierno argentino explique el estado de situación de los rehenes que tiene Hamás. Digo, es como... Ahí son 4 proyectos, hay otro que son de otros diputados que dice, bueno, ¿cuál es el estado de situación de los expatriados que vinieron de Israel a la Argentina? Como si ya no sé, si hay un seguimiento sobre la gente que es una cuestión de agenda política mediática, ¿no? Digo, es una cuestión de agenda política mediática, y en esto que vos decís de la cintura, también mañana se va a ver. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza tiene 3 diputados, y el quórum necesita 129, le faltan 126 diputados. Y entonces la cantidad de diputados que junte mañana a la mañana también va a mostrar un poco la capacidad que tiene hoy de generar esos consensos. Por lo que se decía ayer a última hora del Congreso, no va a sumar más de 90 diputados, de los cuales de esos 90 la mayoría son todos de Juntos por el Cambio. Digo, no va a haber diputados de otras fuerzas. Y entonces no va a poder abrir el recinto y no va a haber sesión. Lo cual... uno podría decir, bueno, es un fracaso porque no logra conseguir el quórum necesario. Ahora, también es un éxito porque sube a su pedido a buena parte de la bancada de Juntos por el Cambio. Son piezas de ajedrez, ¿no? Uno evalúa costo-beneficio, porque es cierto, él puede mostrar esas firmas que vos recién mencionabas como parte de su fortaleza en el acuerdo. Por otro lado, se le están volando legisladores propios que vos contabas hace un rato, y si en caso de que le fracase la sesión, también es una alerta de ese país que viene en caso de que él gane, ¿no? Es un país con muchísimas complejidades legislativas, entre otras cosas. Totalmente. Incógnita, que es lo que puede llegar a pasar. Lo que está claro es que no va a contar con el apoyo de los radicales, no va a contar con el apoyo de la coalición cívica, no va a contar con los sectores medios, estos son los diputados de las provincias, que son bloques más chicos, y obviamente no va a contar con el apoyo del peronismo, en el caso si gana Milei. Si gana Massa, tiene más capacidad de consenso adentro de la Cámara de Diputados, como para ponerlo en términos normales, tiene más amigos adentro de la Cámara de Diputados, en diferentes bloques. Más rosca, ¿no? Claro, van a ir y venir según el tema. Digo, no es que van a decir directamente no, van a ir y venir según el tema. Te hago la última y ya abusando de la generosidad de tu tiempo. Ponele que Milei gana las elecciones del 19, como están planteando algunas encuestas en los últimos días, es el presidente, y este modo edulcorado de Milei que conocemos a partir de su acuerdo con Macri y Bullrich, queda en el olvido, y él vuelve a ser el de la motosierra. ¿Hay manera de que él gobierne de esa manera? De que él sea presidente con un corte mucho más, no quiero decir autoritario, pero con un corte mucho más tajante, y que diga, bueno, está bien, a mí ustedes, el acuerdo con ustedes era el apoyo incondicional y la fiscalización, chau, nos vemos, y ahora gobierno yo? No, veo muy difícil. Lo veo muy difícil, más allá de que hay parte de sus ideas, principalmente económicas, que las va a intentar llevar adelante, como el ajuste y el recorte de los gastos, y la inversión del Estado, y va a contar con cierto apoyo de ciertos sectores de la política argentina, en particular del PRO, del ala más dura. Lo veo muy difícil de que logre generar consensos con el resto, no para de decirle al resto que son los culpables de todo lo malo y que no son los responsables de nada de lo bueno. Entonces, frente a eso,
Digo, hay un dato que es fundamental. Así como durante mucho tiempo hay un sector de la sociedad que dijo que el problema de la Argentina son los 70 años de peronismo, él dice que el problema de la Argentina es a partir del 1916, que es cuando asume el primer gobierno radical. Sí. Los radicales no lo quieren ver ni en figurita. Sí. Entonces, digo, a partir de ese momento se le hace muy difícil conseguir los consensos. David, fue un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, chicos. Hasta luego. Hasta pronto. David Cayón, periodista de Infobae, especialistas en temas legislativos, un hombre que conoce hasta el último rincón de las cámaras legislativas, hablando de la Argentina que puede llegar a venir, si gobierna Sergio Massa o si gobierna Javier Milei. Hay una parte del electorado a la que le interesa mucho esto de y que explote. Entonces, que si él viene, rompa todo y que de una vez por todas se terminen, no sé, los Insaurralde, la casta que Milei viene a combatir con acuerdos con la otra casta. Y bueno, y ese discurso prende y hay otra gente que le da cierto temor de lo que pueda llegar a pasar en un país con condiciones muy inestables, gobernados por alguien que plantea algunas medidas muy polémicas y que puede llegar a generar más de un inconveniente. Bueno, son posturas. El 19 de noviembre los argentinos iremos a elegir qué es lo que queremos para los próximos 4